Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, estimadas y estimados auditores del bueno, el malo y el feo. Esta noche con una baja y con una galleta. Tenemos ambas cosas en esta reunión. Invitamos a Rodrigo Lago, nuestro compañero y panelista permanente del bueno, el malo y el feo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, ¿cómo estás, Martín? Hola a Y, nuestro invitado también. y tenemos un invitado de lujo. Tenemos como invitado a nuestro amigo profesor de filosofía, don César Zapata, quien está en este momento comunicándose desde el Paraguay. ¿Cómo está, César? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Rodrigo? Sí, estamos en Asunción, Paraguay. Extrañamente hace frío, porque generalmente el clima es muy caluroso, pero en invierno suele bajar la temperatura por lo menos, ¿verdad? Unos 15 días, y ahora hace bastante frío. Claro, no tanto como allá en Chile, menos como por allá por el sur, ¿verdad? Aunque en el norte las temperaturas están bajo cero, ¿ah? En mi Sí, tierra natal, en Calama. sí. -3 partió hoy día, -3. Imagínate. Mm, Oye, imagínate. vamos a empezar presentando a César. César Zapata es un antiguo amigo que nos conocimos hace mucho tiempo atrás, cuando aún estaba en Chile. Él se fue hace más de 9 años a Paraguay. Él trabaja en el ISEF, que es el Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos San Francisco Javier, de los jesuitas del Paraguay. Conduce un programa de radio muy interesante, que también vamos a dejar el link en la descripción de este programa, que se llama El Ojo del Topo. Un nombre bien curioso, bien interesante, ya hablaremos un poco de eso. César, bueno, es profesor de filosofía, hizo su posgrado en la Católica de Valparaíso y el pregrado en Playa Ancha. Es calameño y hoy día paraguayo. Está ahí con una familia hermosa. Además, hemos podido constatar a través de sus posteos permanentes a sus dos bellos hijos, hijas. Es una pequeña de 2 años y tanto y un varoncito de 6 años. Eso, perfecto. Así que Bueno, imagínense. bienvenido al bueno, el malo y el feo. Queremos conversar contigo, que nos cuentes un poco, qué sé yo, cómo estás viendo este proceso social, político en Chile, cómo se ve desde allá, que nos cuentes un poco también del Paraguay. Fíjate que se conoce poco de Paraguay en Chile, salvo por cuestiones futbolísticas, digamos. No hay una presencia como sí la hay de otros países de América Latina. En fin, carta abierta, compañero, bienvenido. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Rodrigo. Excelente esta invitación que me han hecho y qué bueno que pude estar, ¿verdad? Porque generalmente tengo poco tiempo. Tú sabes que como profesor uno tiene que andar sobreviviendo, más con una familia, ¿verdad? Entonces, entre tanto trabajo, realmente para mí un placer haber tenido este tiempo y compartir con ustedes. No sé si les parece la siguiente ruta. Les voy a contar un poco la sensación, ¿verdad?, que tenía de Chile antes de salir, y por ahí vamos, me van interrumpiendo, me van preguntando y vamos llegando a lo que me estás cuestionando, ¿verdad? Me estás interrogando respecto de la percepción de Chile y de lo que es un poco Paraguay. Claro. Por razones personales, por motivos personales, ¿verdad? Que en este caso fue la enfermedad de mi viejo y posteriormente su fallecimiento, dejé Santiago para acompañar a mi vieja, que quedó de pronto sola, ¿verdad? Después de toda una vida casada. Entonces me trasladé a Coquimbo. Proyecté encontrar trabajo, ¿verdad?, en Coquimbo, pero en realidad se me hizo muy difícil por varios motivos. Decidí vender el departamento que tenía en Santiago, entonces me hice un poco de dinero, pero ya en Santiago, y a eso ahí es a donde quiero ir, sentí una sensación que no sé si a ustedes les pasa, pero a muchos de mis contemporáneos, ¿verdad?, en aquella época les sucedía que era una especie de, voy a usar la palabra, ¿verdad?, que yo usaba en ese rato, que era una especie de asco por Chile.
Estaba pero totalmente asqueado. Me sentía totalmente muerto en varios sentidos. En el sentido profesional, en el sentido poético también me sentía abortado, que es como a lo que yo me dediqué bastante, ¿verdad? Cuando estaba en Santiago, sobre todo. Sí, Teníamos una organización. vamos a colocar también el link ahí, algunos de los trabajos poéticos de César. Hubo un extraordinario trabajo que se conoció en aquel entonces como el lumpen poético. Exacto, exacto. Tuvimos, ¿verdad?, dentro del ambiente under, en Santiago y Valparaíso, que son ambientes poéticamente difíciles, en el sentido de que todos escriben, ¿verdad? Y hay algunos que escriben muy bien. Pero sin embargo, ¿verdad? Tú postulas cosas del gobierno para tener, o sea, ni siquiera es para tener dinero, sino que es para tener un poquito más de tiempo para, ¿verdad? Generar lo que a ti te gusta, generar un poco de cultura, en este caso poesía, y de pronto te das cuenta que te cierran todas las puertas, te das cuenta que vas a estar condenado a trabajos sumamente explotadores, que no vas a tener tiempo para profundizar en lo que a ti te gusta, que es la poesía en mi caso, y la filosofía, que no hay ninguna oportunidad de surgir, que el país entero está borracho, ¿verdad? Con un apetito consumista que a ti también te llega y que tú mismo te sorprendes. O sea, yo no me estoy demarcando, yo no hacía la diferencia. Ellos son consumistas, ellos están en la vorágine neoliberal, sino que yo mismo me veía, ¿verdad?, metido en ese magma y no pudiendo salir, bastante refugiado en el alcohol, como la mayoría de mis compañeros, sin pasar el límite quizás, pero era el alcohol que cuando ya te tomas, ¿verdad? No sé, 5 o 6 copas ya te pones amargado, ya te pones pesado con tu interlocutor, ya te pones resentido. Eso es lo otro, notaba, ¿verdad? Me sentí inundado por un resentimiento, por cero proyección, porque cualquier proyecto tenía que funcionar a pulmón y efectivamente funcionaba un rato, ¿verdad? Pero después se caía en esta misma vorágine media nihilista, porque había que juntar el dinero para sobrevivir. Entonces tenía esa sensación que yo juraba que apenas tuviese dinero iba a salir de ese puto inmundo país. Así es como lo veía yo en mi cabeza. Sucedió lo de mi vieja, ¿verdad? Me quedé con ella hasta que estuvo bien y vendí el departamento y tuve dinero. Tuve dinero que no era mucho, ¿verdad? El departamento lo estaba pagando y eso fue un regalo a mis viejos porque imposible en el Chile de ese tiempo y creo que ahora igual era imposible que tú te compraras un departamento, una casa, ¿verdad? Solo con... Por, claro, solamente con deuda y aún así ya era difícil. Sí, claro. Y lo vendí y bueno, con mucho aplomo, que creo que el aplomo que solamente tiene un cobarde como yo, ¿verdad? Los cobardes de repente juntamos mucha valentía y hacemos las cosas. Con mucho aplomo me estudié cuál era el país más barato en América Latina, como para subsistir 6 meses, que yo calculaba que eso me iba a costar encontrar un trabajo por lo bajo, y era Bolivia. Pero Bolivia yo lo conocía porque soy calameño. Ya. Yo tenía compañeros de cursos bolivianos, ¿verdad? Estuve influido por toda la cultura boliviana desde siempre, admiré mucho su música y Bolivia ya era conocido para mí. Y en el imaginario tonto, ¿verdad? Porque ahora uno tiene internet. Yo pensaba que Paraguay era algo así como Brasil, ¿verdad? Y bueno, no sé, un país medio tropical, con poca ropa. Antes había estado, ¿verdad?, en Colombia, entonces me imaginaba una onda así y más tranquilo, qué sé yo. Además, si calculaba mi sueldo, según averiguaciones que hice por internet, que en internet efectivamente había poca información sobre Paraguay, yo podía vivir más o menos 6, 7, 8 meses. Y me fui, cara dura, en un viaje muy hermoso por tierra, porque pasas la cordillera, ¿verdad?, de los Andes. El paso de Mendoza siempre es precioso por aire y por tierra. De alguna forma me fui fracasado de Chile, ¿verdad? Vencido, no pude encontrar trabajo,
y me moví muchísimo. No quería seguir enseñando en la media. Me encantan los chicos y hoy en día también enseño en la media, ¿verdad? Me gusta. Me encanta, pero ya ese ambiente de mierda, de colegios particulares subvencionados, ¿verdad? Eso, ay, me tenía pero loco. No quería más saber de esas famosas familias que tenían un colegio, bueno, y lo manejan, pero lo manejan de una forma deplorable, te explotan, qué sé yo, en fin. Pero aún así intenté buscar trabajo en todos lados y no me resultó por suerte, por suerte no me resultó. Y llego a Paraguay. Eh, Acá tuve mucha suerte, para resumir, ¿verdad? Y para volver a Chile, digamos. Eh, bueno, en Santiago, ¿verdad? Tuve, por así decirlo, fui educado como una rata santiaguina y eso me sirvió. O sea, en Santiago yo andaba en las calles casi siempre buscando trabajo porque después de un año me mandaba el trabajo a la cresta. Casi siempre, ¿verdad? Por mediocre, por un montón de cosas. Mediocre los trabajos y yo ya hastiado. Además tenía a mis viejos vivos que, pucha, también podían mandarme algunas monedas si es que me faltaban. Estaba casado también, ¿verdad? Entonces podía darme esos lujos y no tenía hijos. Entonces más bien era como una especie de Bukowski, ¿verdad? Que conseguía un trabajo un rato, después lo botaba. Pero ahí eso me dio también bastante movilidad, por así decirlo. Porque yo llegué acá a Asunción seguro de que iba a encontrar trabajo. Y me moví inmediatamente, compré los diarios principales de la ciudad, anoté eventos, todo, me hice de un mapa. Entonces, evento intelectual que había, ¿verdad? Yo iba, levantaba la mano, opinaba antes, anotaba en la libreta. Mi punto era hacerme visible. Y bueno, tuve tan buena suerte que, porque es suerte, aparte de movida, ¿verdad? O sea, de tener la energía como para salir. Mandé currículum hasta de ingeniero nuclear, weón. La cosa que saliera yo mandaba currículum y iba allí y engrupía, qué sé yo, totalmente seguro. Ahí me sirvió mucho Santiago, ¿verdad? Y finalmente encontré lo mío. Y de ahí me salió, ¿verdad? Encontré trabajo en el ISEF, me ofrecieron una cátedra de latinoamericana. El rector, ¿verdad? Que es sacerdote, pero también es doctor en filosofía, me preguntó si sabía. Pucha, y yo le dije, sinceramente no sé tanto, pero mira, dame un mes y voy a ser experto, te lo aseguro. Confió en mí y efectivamente, o sea, lo único que quería era una oportunidad, así que me fue re bien, estudié muchísimo, ¿verdad? Me dediqué ya de lleno a la filosofía y ahí mismo después conseguí trabajo en un colegio muy importante acá, el Cristo Rey, es un colegio de la élite, es como lo que ustedes identificarían en Chile como la whisky izquierda. Generalmente, ¿verdad? Son hijos de presidente, del Poder Judicial, y estos mismos chicos después van a ocupar cargos. Pero son muy buenos chicos, muy buena educación. ¿M? Y eso quiere decir que también te pagan un poco más. Y bueno, con eso ya pude sobrevivir. Y, y empecé, y acá ya quiero tomar, ¿verdad? Un poco, responder la pregunta. Empecé a pensar en Chile. ¿M? Me di cuenta de varias cosas. Por ejemplo, pude ver tan nítido esa especie de prepotencia del chileno con respecto de Latinoamérica, esa especie de suficiencia. Y en ese rato, ojo, que los chilenos eran la vedette de Latinoamérica. Claro. Yo llegaba acá a Paraguay y me decían, ¿tú eres chileno? Sí, le decía yo, Chile. No, Chile va a ser un país desarrollado no sé en cuánto tiempo. No, Chile tiene la mejor educación. Y yo trataba de desmentir eso, ¿verdad? Pero no me creía la gente finalmente. No me creía, ¿verdad? Y bueno, yo también me aprovechaba de eso, ¿verdad? Para, no sé, desde como para conseguir cierta solvencia académica, qué sé yo, para por ahí engrupir y conseguir otros trabajitos por acá, alguna pega por allá. Y me empecé a dar cuenta de eso de Chile y fíjate que dejé de escuchar el acento chileno como por 7 meses. Y después recién
me metí, ¿verdad?, a internet, a escuchar programas, qué sé yo. No, estaba enemistado con mi hermano en ese tiempo y con mi mamá nomás me comunicaba, ¿verdad? Pero mi mamá tiene un acento como nortino y es tu mamá, ya es otra cosa, pero el acento chileno es chileno y me pareció un acento tan feo, tan, no sé. Fíjate que llegó mi prima a visitarme, mi prima querida, psicóloga, Paula Brito, creo que tú quizás la conociste por ahí, Martín, y llegó, ¿verdad?, con una amiga, y cuando llegaron, pucha, los recibí, ¿verdad?, todo súper bien, pero cuando hablaban, cuando pensaban, yo decía, oye, qué país de la concha su madre, Chile, qué esquema, qué manera de ver el mundo, qué suficiencia y que a la vez, aparte de suficiencia, qué complejo de inferioridad mal asumido, ¿Qué año era ¿verdad? ese? Eso era el 2012. Y en esas vacaciones llegó mi prima, 2012 al 2013. O sea, claro, porque el hecho, no sé, de sentirte superior, yo sentí muy nítido ahí un complejo de inferioridad, mal asumido, ¿verdad? Y después a ese sentirse superior como para tapar, ¿verdad? Ese complejo de inferioridad, yo notaba un aire, ¿verdad? Por así decirlo, de esa misma suficiencia, pero amparado en un país que efectivamente tenía un desarrollo vial y que hasta el día de hoy, ¿verdad? Un desarrollo vial comparable al de Brasil, tal vez, y algunas partes de Argentina, porque Argentina, el norte de Argentina era muy precario, ¿verdad? Entonces, notaba, ¿verdad? Noté todo eso en Chile y era mi prima querida, o sea, no te estoy hablando de que gente que odiaba nada. Esa forma de situarse, ¿sí? No es una cuestión, ¿verdad? Ahí en este caso fui bien nietzscheano, no estaba en contra de las personas, sino que estaba en contra, ¿verdad?, del esquema que de alguna forma se había apoderado del ser chileno, y este esquema, esta manera de ver la realidad, ¿verdad?, esa forma de posesionarse, esa superioridad que en el fondo era complejo de inferioridad, esta manera no sé, de situarse incluso con respecto a los argentinos. Acá Argentina tiene mucha influencia, ¿verdad? Entonces como que, puta, claro, ahora somos mejor que los argentinos, y no sé, todo eso, ¿verdad?, me hizo ver a Chile de una manera pero increíblemente clara, todavía con resentimiento, yo creo, ¿verdad? Bueno, pasó el tiempo y fui a Chile, ¿verdad? Saqué un pasaje en avión, bueno, a todo esto me casé, yo quería tener hijos y en Chile, y acá saludo a todas las chilenas que me están escuchando, no encontré mujer que quería tener hijos. Menos, ¿verdad? A la edad, yo tengo 52 años, entonces por supuesto que tenía parejas, ¿verdad?, más o menos de esa onda. Yo salía a los 40 y tantos y ya no querían nada. Las que no tenían hijos no querían tener hijos definitivamente, y las otras tenían un hijo y ya estaban hasta acá, no querían volver a repetir nada de la maternidad. En cambio, acá tú observas en Paraguay, ¿verdad? Y, pucha, la paraguaya tiene 2, 3 hijos, se sube a la micro, más encima con su tereré, que es como ¿cómo se llama? El mate, y una guagua acá en el brazo y las otras dos de la mano, y no sé, la hace, ¿verdad? Es muy guapa. Guapa acá significa no solamente bella, sino que, Chora. digamos, sí, chora, sí, esa es la traducción, sí. Entonces, llegué a... Arrojada, de valiente. Sí, ¿No? para ella tener un hijo es como algo totalmente normal, no lo asume, ¿verdad? Como un calvario o como, no sé, o como un megaproyecto, ¿verdad? Sino que algo normal. Y bueno, me junté, conocí por fortuna, ¿verdad?, a una mujer que tenía tantas ganas de tener hijo como yo. Nos enamoramos y tuvimos un hijo, y cuando estaba embarazada, saqué pasaje en avión, ¿verdad? Y me fui a Chile a ver a mi vieja. ¿Mm? Y ahí, no sé si cuando iba en el avión, vi un comercial de Falabella.
Y salía, ¿verdad? Un señor en su autazo, iba manejando el weón y iba hablando por celular con estos aparatos, ¿verdad? Con audífonos. Y se pasó, pues, él llevaba a su hijo a un cumpleaños. Y se pasó el weón por ir pajareando, por ir manejando. Y el hijo llevaba un regalo de este tamaño, ¿verdad? Un tamaño normal, digamos, para los que nos están escuchando, como una cajita de zapatos. Y se pasó, pero cuando se iba pasando, el chico vio la casa de su compañerita y vio a otro compañero que le llevaba un regalo tipo, ¿verdad? No sé, una caja de cartón grande, así. Y puta. Entonces el chico lo que hizo es robarle el celular al papá y encargar un mega regalo a Falabella, weón. Y la próxima imagen es cuando el chico va llegando con un tremendo regalo. Y dije, a la concha su madre, weón. Dije, acá no sé si reírme, o no sé si de aplaudirle, weón, porque reconocer ya cómo no hay ningún tapujo, weón. Cómo ni siquiera hay que disimular frente al consumismo. O sea, esto ya es la panacea, esto ya llegaron, pero a su máximo. O sea, yo creo que esto ya es la excelencia, ya. O por otro lado, la decadencia total, qué sé yo. Y bueno, llego, nos bajamos, mi vieja, después de todo un año de trabajo, ¿verdad? Con mi viejo, compraron una bonita casa ya al final de su vida, en un condominio en Coquimbo. Y voy viendo, ¿verdad? Los coches. Pues nosotros ya habíamos comprado algunas cositas, un amigo nos había regalado cosas para acá, ya para el niño. Los coches, ¿verdad? Donde se llevan las criaturas, los mitaí, como le dicen acá en Paraguay. Y tenían así unas ruedotas, pues, weón. ¿Por qué le voy a poner unas ruedas tan grandes a un coche, weón? Todo es grande. ¡Qué mierda, weón! Entonces, no, dije, menos mal que me fui a este país de mierda, weón. A lo único que he hecho de menos es a mi amigo, ¿verdad? También a una solvencia, ¿cómo te digo? Una solvencia académica del chileno. Ahí noté, ¿verdad? El chileno es serio en muchas cosas, weón. Se nota, tiene muy buen nivel, aunque nosotros no lo creamos. Eh, pero esta, ¿verdad? Este arraigo, digamos, con lo neoliberal incardinado, weón, incardinado en los chilenos, yo dije, no, esta es una locura, weón. Menos mal que me fui de este país de mierda. Pensé, bueno, bien, disfruté a mi amigo, disfruté el país, pasó el rato y viene el estallido social. ¡Ah, la puta, weón! No me cabía en la cabeza, no me cabía en la cabeza. Empecé a pensar, puta, lloraba. Yo veía las cosas, ¿verdad? O sea, las noticias, veía imágenes, consultaba con amigos y te juro que lloraba, me emocionaba a las lágrimas. Enviaba fuerza por Face, habían temas del lumpen poético, que el pueblo hueve al sistema para que el sistema no hueve al pueblo. Y rockeaba, ¿verdad? Y se los mandaba y se los dedicaba a los chilenos y estaba ahí pendiente, weón. Hice que mandaran saludos también mis alumnos, qué sé yo. Me dediqué a hablar del proceso chileno, me las di ahí en Paraguay, iba ahí a hablar, no, el chileno, y empezaba desde Allende, y etcétera. Y después de mucho tiempo, en realidad de mucho tiempo, ¿verdad? Porque a mí me caen las cosas como lento. Me di cuenta, ¿verdad? Que una de las cosas que no era en realidad tan contradictorio, que en realidad yo veía en cada chileno de mi edad en ese tiempo cuando salí y de mi condición, de mi clase social, cada vez que se tomaba un copete, la cocaína también muy, muy, no sé, muy a flor de piel en todos lados, ¿verdad? Cada vez que estaban medio locos, medio jalados, yo veía ese resentimiento en mí. Era un resentimiento duro, feo, un resentimiento feo, así, no sé cómo lo podría describir, color Una expresión de plomo, violencia, sí, violencia. olor a vómito. Era ese tipo de resentimiento, yo lo veía, ¿verdad? Y bueno, entonces por ahí empecé a atar cabos. Igual no digo yo que tenga, ¿verdad?, un análisis que sea acabado ni nada. Todavía estoy comprendiendo las situaciones. Pero claro, dije, a lo mejor hay bastante de ese resentimiento que ya no aguantó más y que ya se objetivó, ya de otra forma más conducente.
y que pudo hacer un milagro en realidad, o sea, algo que yo creo que nadie esperaba, que estaba ahí, ¿verdad? Pero que se arrastraba. Y bueno, y ahí sentí ganas, ¿verdad? Dije, puta, ahora quisiera estar en Ahora quiero Chile, estar ahora quiero, allá. claro, Sí. quiero estar allá. Y al Oye, César, principio, sí, te escucho. Oye, César, ahí a propósito de lo que tú señalas, fíjate que es sintomático un poco esa sensación que tú describes, ¿no? Que tú la viviste y tomaste decisiones en un sentido que a lo mejor muchos habrían a lo mejor optado también por ella. A lo mejor no se atrevieron, a lo mejor no pudieron. Pero fíjate que me da la sensación un poco de que la generación nuestra tiene justamente esa sensación de hastío, porque de alguna manera, cuando recuperamos la democracia, finalmente nos embelezamos con, parece ser que no con la participación, no con la democracia, nos embelezamos también como cualquier perro quiltro. Quien ha tenido un perro quiltro sabe que el perro quiltro va a querer comer en cualquier momento, no va a querer, no se hastía nunca. Entonces, de alguna manera a mí me suena como ese síndrome, el síndrome del perro quiltro. Eso fuimos nosotros como generación, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí aparecen metáforas o libros como el de Tomás Mulián, que el consumismo me consume, el ciudadano credit card, pero también eso mismo de algún modo acumuló en quienes nos observaron, en quienes nos vieron, en nuestros sobrinos, en nuestros hijos, esa manera en la cual llevábamos nuestra vida, que finalmente yo creo que ellos en algún momento, porque no hay que desconocer que mucho de esto parte ahí, se transforma en esa especie de náusea también, ¿no? O sea, yo no quiero ser eso que eres tú. Yo no quiero ser eso que eres tú. Y de alguna manera, yo creo que quizás en ese sentido es sorpresivo, ¿no? Y me hace sentido lo que me relatas porque creo que mucho de lo que tú relatas es lo que vivimos también estando aquí. Fíjate que esa sensación me da como que fue un problema de la generación, de nuestra generación en alguna manera. Y de la incapacidad de la siguiente generación de soportar la reproducción de esa misma condición. No sé, me hace mucho sentido. Es bien descriptivo lo que tú señalas. Sí, porque piensa tú, ¿verdad?, que se recuperó la democracia, pero la mayoría de nosotros sabíamos que se iba a mantener el sistema económico. Pero bueno, nos dieron un espacio de libertad, nos dieron un espacio de consumo, nos dieron crédito a costa de la esclavitud, ¿verdad?, por toda la vida. Pero claro, entonces esa negociación que hicimos como generación, nosotros que teníamos cuánto, 20, 22 años, ¿m? Esa negociación nos pasó la máquina cuando ya nos dimos cuenta que éramos totalmente esclavos, ¿verdad? Y que si alguien podía tener garantía era el que tiene dinero, el que siempre las tuvo, por así decirlo. Ahora Pero una... ¿Mm? me cuesta eh, digamos, situar el problema exclusivamente en Chile o en un tipo de Chile. Creo que signos de ese mecanismo de resolución del deseo, ¿no? A través de la compra, del consumo, del tener, más que del desarrollo de otro tipo de pasiones, ¿no? Ese enmascaramiento que se hace del deseo a partir del consumo es una cuestión que opera como, digamos, como rango de normalidad en bastantes lugares del planeta. O sea, Sí. creo que es verdad, probablemente por una cuestión de experimentación sociopolítica, que el caso chileno sea paradigmático, ¿no? Pero no obstante, muy probablemente la lógica de enmascaramiento del deseo a partir del consumo sea una cuestión bastante, yo diría, generalizada. No sé si es que tú observas signos de eso, por ejemplo, en Paraguay. Sí, sí. De hecho, ¿verdad? Cuando sucedió todo esto,
y desde el programa que tengo, o sea, que conduzco, que es del ISEF, hicimos muchos comentarios, también hubo gente, ¿verdad?, desde Chile que comentó todo este proceso, pero una de las intenciones, ¿verdad?, mía, declaradas, por así decirlo, en el programa, era que de alguna forma se contagie el estallido al resto de Latinoamérica. ¿Mm? Y pensando en Paraguay, que la cosa es un poco distinta, pero que sin embargo, ¿verdad? Hay condiciones como para que se dé un estallido que ponga en jaque acá el Partido Colorado. ¿Mm? Mm. El Partido Colorado es una cuestión muy interesante. ¿Mm? Te propongo, César, que Sí, profundicemos en ese tema en la segunda parte del programa. En este momento vamos a pedirle a nuestro compañero Iván, que es el radiocontrolador de la universidad, que va a trabajar, ¿no es cierto?, para poder poner este programa al aire el jueves, todos los jueves, desde las 6 a 7 de la tarde, creo que es el horario del bueno, el malo y el feo, y se repite también los domingos. Entonces te quiero invitar, César, a que nos invites a escuchar un tema musical, que sí, le dé una perfecto. banda de sonido a esta conversación. No, mira, es un tema precioso que habla de la ausencia, de cómo, verdad, los presentes se lamentan, se consuelan y le piden a sus muertos cierto tipo de presencia, aunque hayan partido. Además está en un yopará, que después les voy a explicar lo que significa eso. Bueno, en realidad es una mixtura, ¿verdad?, de guaraní con castellano que es muy bonita. Es de un conjunto que se llama Purajey Soul y el tema se llama Desapego. Purajey Soul y el tema se llama Desapego. Purajey significa canto en guaraní. ¿Mm? Muy bien. Entonces, con el tema Desapego, Pura Hate Soul, vamos al corte. Bien. Buen tema, parece. Estamos de vuelta. Sí, sí, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Y César, entonces, habían dos promesas. Una, que nos comentaras un poco esta cuestión del Paraguay y cómo es que se va tensionando, al menos desde tu deseo, ¿no? Y cómo vas también a partir de la conducción del programa El Ojo del Topo, promoviendo un poco inquisitivamente el proceso político chileno a partir del 18 de octubre del 2019 y cómo de alguna manera también insinúas una cierta irradiación a lo que está aconteciendo en Paraguay. Y por otro lado también nos querías comentar qué lo que pasaba con ese tema que acabamos de escuchar. Bien, ese tema es muy bonito porque de alguna forma refleja, por favor les pido que vean el video también, las costumbres, ¿verdad?, del Paraguay, digamos, esa solemnidad frente a la muerte que tienen. Y también es muy bonito en términos de idioma. Acá se habla, ¿verdad?, el guaraní, y yo tengo una tremenda deuda porque no he aprendido todavía a hablar el guaraní. Soy de esos chilenos malos para el idioma. Pero en la ciudad, acá, ¿verdad?, en Asunción, que es la capital, que es como cualquier megápolis latinoamericana, o sea, es terrible. ¿Ah? Ahora, ¿verdad?, por la pandemia está más quieta, pero es terrible, tanto como Santiago, qué sé yo, como Lima, en esa onda. Se habla el yopará, que es esta mixtura que les mencionaba, que es castellano, pero de pronto van metiendo, ¿verdad?, muchos términos en guaraní. Y yopará justamente significa mestizo. ¿Mm? Y yopará sí lo entiendo por lo menos, lo entiendo. Y acá en este tema musical usaron el yopará de manera muy linda, ¿verdad? Así que altamente recomendable este conjunto. Vamos a explorarlo con más. Sí, por favor, por Con más favor. La música paraguaya es muy interesante. Ah, les cuento una sola cosa. Los chilenos cantan el pájaro chogüí. ¿Lo han escuchado ustedes o no? sí, claro, sí, sí. Bueno, no se dice chogüí, ¿verdad? Entonces suena re feo en realidad. Ahora a mí también me suena así, suena re feo cuando lo cantan chileno, porque la I se pronuncia, la Y se pronuncia U. Entonces chogú,
chogú. Yo no lo puedo pronunciar. Si me escucha mi señora me va a retar. Pero es chogú. Entonces, chugú, 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 chugú. Y el chileno lo pronuncia chogüí. Y suena tan feo, ¿verdad? Bueno, a todo esto, debo decir que el castellano del chileno culto, pucha, acá no sé si se me está cayendo algo clasista, es muy, muy bonito. A mí me gusta muchísimo y creo que a nivel latinoamericano es muy exportable, hispanoamericano en realidad. Eh, pero bueno, yo estoy contento de que mi hijo hable el castellano paraguayo y nos tenga esas terminaciones, ¿está y cómo está y de dónde vení? Esas terminaciones que, pucha, yo la hablo porque es parte de mi cultura y porque, no sé, necesito ser chileno. ¿Mm? No, te iba a decir, Escuchado, César, Rodrigo. te iba a decir, César, que Sí, eso te has situado en tu chilenidad aquí con nosotros de sí, manera terrible. sí. Está bien, súper. No, aprovecho de ser chileno y bueno, y de criticar. Bueno, el Partido Colorado, que es como el partido hegemónico acá desde hace mucho tiempo, es básicamente un esquema bipartidista, está el Partido Colorado y el Partido Liberal. Y hay también entidades, por así decirlo, políticas que nuclean a partidos más pequeños que son de izquierda. Eh, el Partido Colorado ha sido un enigma para mí siempre, ¿verdad? Y yo creo que ahora lo voy descubriendo de a poco. Porque ¿verdad?, comprender que para que tú entiendas un país pasa un montón de tiempo. Antes no lo entiendes simplemente, antes sigues todavía siendo un chileno en Paraguay o de cualquier otra nacionalidad. Tienes que trabajar, tienes que estar con su gente, tienes que vivir el día a día y aún así, ¿verdad? Hay cosas que van a ir cayendo con los años. Yo creo que un país se entiende en 10 años más o menos, tienes una comprensión y en este caso es más difícil por el tema del guaraní. O sea, para mí, o si no hablo guaraní, creo que nunca voy a terminar de entender Paraguay. Y el Partido Colorado es una de esas cosas misteriosas. Primero, tuvieron una estrategia muy buena, que son las seccionales. Las seccionales son como especie de junta de vecinos. Entonces ellos tienen una seccional que consiste, ¿verdad?, en una casa, un local grande, que tiene generalmente una cancha de fútbol, que también sirve para jugar básquetbol, que tiene algunas salas de clase. Entonces la seccional ofrece de manera gratuita a los vecinos de esa localidad cursos gratis de música o qué sé yo, a los pequeños cursos de lenguaje. Desde ahí, ¿verdad?, se regalan alimentos. Cuando hay inundaciones de los bañados, que después voy a contar eso, ¿verdad? Eh, Ahí también van a jugar a la pichanga, como dirían en Chile. Entonces nuclea de una forma muy inteligente al pueblo, Mm. por así decirlo, Y eso está en todo Paraguay. en todo Paraguay y en Asunción más que en otras ciudades, digamos. Mm. Y esa estrategia, no sé, yo creo que sirve muchísimo. Por ejemplo, yo tenía un vecino acá arriba, ¿verdad? Porque vivo en una casa que está dividida, entonces al otro lado había un vecino, y ese vecino ocupaba un cargo en el Ministerio Público, ¿verdad? Y de pronto, porque el tipo, cuesta que se sincere el paraguayo, ¿verdad? Pero en una de esas tomateras acá con los chicos jugando, qué sé yo. Claro, más o menos me contó su historia y era el tipo, el pequeño, ¿verdad? De bajo, de escasos recursos, que le limpia el auto a los correligionarios cuando llegan, ¿verdad? A la seccional y que pucha se va encariñando, los otros se encariñan con él, le van dando moneda, ¿verdad? Después le ofrecen un trabajito por acá y después lo meten a trabajar ya a un ministerio público y sobre la misma lo educan, ¿verdad? Cuando ya está trabajando, ahí recién lo educan con cursos especiales acá, allá en la universidad que también está bajo su poder. Entonces después se convierte en un soldado del Partido Colorado, que a ciega va a seguir las líneas del Partido Colorado, que también es complejo porque tiene varias líneas. Entonces generalmente a él lo va a adoptar, ¿verdad? Una tendencia, por así decirlo, que es movible.
una tendencia lo va a adoptar y él va a ser un soldado de esa tendencia a morir. Y él va a buscar votos, él enseguida se va a casar, ¿verdad? Con otra chica también que de extracción, por así decirlo, baja. Entonces ya después ella también va a votar por el partido y finalmente así se van apoderando de todos los escaños en el Congreso, o de la mayoría de los escaños, de las presidencias. Es un partido muy paternalista. El clientelismo llevado hacia una... Exactamente, esa es la palabra que usan, de hecho, acá. Sí. Y con eso, ¿verdad? El problema es que se roba demasiado, de una manera, ¿verdad?, que ya está testeada a nivel internacional. Estaba ocupando como el penúltimo lugar en cuanto a corrupción. No sé qué país era más corrupto que Paraguay, ¿verdad? Pero está ahí siempre. Entonces, ¿por qué? Porque se concibió la política como un enriquecimiento personal de frente. ¿Mm? Y yo te digo que al principio, ¿verdad? Cuando nos costó mucho tener una posición económica acá, pucha, relativamente sin pasar tantas penurias, digamos. ¿Mm? No tampoco una posición económica buena, pero sin pasar tantas penurias. Y cuando estábamos más afligidos, habían conversaciones con mi señora, ¿verdad? De, oye, ¿qué te parece si me meto al Partido Colorado? Y de ahí vamos a conseguir esto y lo otro. O sea, fueron conversaciones reales, ¿me entiendes? Y por fortuna no necesitamos, no fue necesario, ¿verdad? Pero esa es la dinámica del Partido Colorado. Y el Partido Liberal, por otro lado, es más progresista, pero eso de ser más progresista lo hace al mismo tiempo ser más neoliberal. ¿Mm? Cuando yo llegué acá le habían dado recién el golpe a Lugo, que fue, ¿verdad?, el único presidente de izquierda, por así decirlo. Y le dieron un golpe de Estado, o sea, en realidad fue un golpe del Senado, lo destituyeron, un juicio político. ¿Mm? Lo Recuerdo. destituyeron, claro, y pusieron a un liberal que era Federico Franco, y cuando yo llegué, ¿verdad?, escuché uno de los discursos que él dio en Estados Unidos, creo que era en Miami, no sé, ¿verdad? Y en ese discurso él decía, si ustedes vienen a invertir $100 en mi país, nosotros solamente le vamos a cobrar $10. Entonces, planteaba, ¿verdad?, Paraguay como un negocio redondo, con esta política que es la de atraer inversión externa, que se conoció como el desarrollismo en los 80, ¿verdad? Y que finalmente parece que no encuentran una manera distinta. Entonces el Partido Liberal es una alternativa justamente más neoliberal. En cambio, el Partido Colorado, siendo neoliberal también, es más gangsteril, entonces más de familia, ¿verdad? Lógicas ahí de lealtad. Exactamente, entonces ahí de pronto puede perdonar al campesinado, que acá es muy fuerte, ¿verdad? Siempre y cuando vote por ello, entonces puede conservarles las tierras, pero no es por ninguna cosa así tan social, digamos, sino que es más bien por este aparataje que tiene, ¿verdad? Oye, César, Sí. a propósito de algo que salió hace unos días atrás en el proceso de gestión de la pandemia, que bueno, está haciendo problemas incluso en países como los nuestros, que parecían que estábamos en la vanguardia de resolver el tema, y está clarísimo que no es así. ¿Cuáles son los...? Pero me recuerdo la noticia que de algún modo se estaba incubando una suerte de descontento frente a la gestión que se estaba realizando desde la presidencia, desde el gobierno en Paraguay. Entonces, la pregunta es si ese malestar es simplemente un malestar puntual por efectivamente la gestión de la pandemia, o hay alguna sintomatología que de algún modo pueda canalizar o catalizar, si tú quieres, otras variantes de malestar que hasta el momento han permanecido acalladas, como esto que tú estás describiendo. Sí, es lo segundo que dices, porque este malestar ha estado presente ya mucho tiempo y no creas que ha pasado tan piola. Recuerda tú que quemaron el Congreso. Claro. ¿Mm?
y que hubo un movimiento también que se llamaba Una no te calles. La UNA es la Universidad Nacional de Asunción, que también descabezó un montón de gente. O sea, la lógica para mí es que en algún momento se dé una cuestión muy parecida a la de Chile y con resultados que es que lo que pasa es, antes de explicarte un poquito la pandemia, a mí, verdad, el Partido Colorado siempre me asemeja a la figura de este villano en Terminator, que era una especie de robot que estaba construido como de una fibra acuosa, que le pegaban un balazo, ¿verdad? Y se reconstituía después. Entonces el Partido Colorado tiene mucha fuerza para reconstituirse y dejar las cosas iguales. Va cambiando, descabeza por acá alguno, allá, lo deja abajo, pero finalmente después vuelve el mismo partido a apoderarse de todo. Y con la gestión de la pandemia al principio fue muy eficiente. Paraguay fue el primer país de la región que llamó a cuarentena, lo cual parecía una exageración en ese momento, pero permitió, ¿verdad?, que tuviésemos contagios muy bajos durante todo el 2020 casi. Y fue muy bien administrada, ¿verdad? Pero acá empezó a quedar la escoba. Se pidieron algunos emprestitos al extranjero, que eso a mí me da mucha rabia, ¿verdad? Que siendo un país muy rico, esté empobrecido y que tenga que ser un país mendigo. Se pidieron unos emprestitos ¿Qué es y emprestito? ¿Qué es emprestito? préstamos. Ah, Se préstamo. pidieron préstamos, claro, al exterior, ¿verdad? Y esos préstamos al exterior, al Fondo Justificado. Monetario Internacional, a todos los que prestan plata. Y eso fue, ¿verdad?, destinado básicamente a los funcionarios públicos, que fueron los que votaron por el actual presidente, y para mantener su sueldo, etcétera, etcétera, para contratar más gente. Fueron destinados a eso y también se manosearon fondos, ¿verdad? Y se robó, como siempre. Entonces, cuando llegó la hora de adquirir la vacuna, no había plata. Y la poca plata que había, fue... Bueno, esto es ridículo, ¿verdad? Pero en realidad no fue tan así como se exportó la noticia. Se le pagó a una entidad que no había que pagarle, digamos. O sea, ponle tú que yo les tengo que pagar a los rusos, pero se le pagó a una entidad privada. Entonces, la entidad privada se demoró en devolver la plata y todo. Pero eso fue por una cuestión de legislación. Porque por una cuestión de legislación creo, ¿verdad?, que Paraguay no podía pagarle a determinada entidad determinada cantidad de plata y tenía que hacer una figura por ahí legal. Entonces esa figura como que fracasó en la práctica y fue un ridículo internacional. Pero hay que decir que, o sea, no fue intencionado eso, sino que más bien fue por una cuestión legal. Y en el fondo desaparece la plata, la gran cantidad de plata, y bueno, prueba de eso es que yo, por ejemplo, ahora recién me vacuné, y la mayoría de la gente se está vacunando recién. Y esto llegó al pic ahora el 2021, y hubo una emergencia sanitaria increíble. O sea, si te enfermabas de COVID, ya quédate en tu casa porque no había lugar en los hospitales. Y con una salud totalmente endeble, pero Paraguay tiene salud pública. Yo tuve a mis dos hijos, no, a mi primer hijo, en la salud pública. El otro, la chica la tuvimos en IPS, que vendría siendo, ¿verdad?, algo como lo que era antiguamente, pucha, Sermena, puede ser o no. Pero eso era muy antiguo, po, Sí, Zapata. pero esa es la figura. Es la Fonasa. figura. Fonasa, eso, Fonasa. Sermena era en Algo tiempos así, de la dictadura. claro. Y tiene salud pública Paraguay. Yo siempre defiendo eso, pucha, que es un lujo, por más que no tengas medicamentos, por más que tengas que estar todo el día ahí, es salud pública. No pagas nada y vas y te instalas ahí y tratan de hacer lo mejor posible. Entonces colapsó, ¿verdad? Eso y como te digo, ahí fue un tope como para que el asunto explotara nuevamente, pero estamos en pandemia. Entonces la gente teme salir, ¿verdad? Masivamente igual. Ah, ah. Cuesta mucho más movilizarla.
Pero tendría que llegar, yo creo, Rodrigo, me da la impresión, y de hecho yo puse varios posts, ¿verdad? Sigan haciendo macana, como se dice acá. Sigan explotando al pueblo, sigan abusando, sigan robando. Porque va a llegar un momento en que se va a producir, acá hablando en términos marxistas, ¿verdad? Se va a producir en este caso la antítesis y el pueblo va a explotar. Ah, Pero ojo que el Partido Colorado es muy hábil. Y más encima se está renovando también. Tiene líneas nuevas. Y estas líneas nuevas aparentemente, no sé, son más progresistas, entonces se vuelve más peligroso aún claro. el Partido Colorado. César, yo te iba a preguntar un poco respecto de la situación generacional, porque uno de los signos que es posible visibilizar del estallido social es que de algún modo hay una cierta preponderancia de sub 50, digamos, en los procesos de manifestación y, por supuesto, como gatillante, los estudiantes secundarios, ¿no? Es decir, los estudiantes secundarios que ya venían desde el 2006 con lo que la prensa llamó despectivamente el pingüinazo, digamos, o el tema de los pingüinos. Los estudiantes secundarios han sido siempre como un gatillo, un motorcito, digamos, del descontento, del malestar, pero también propositivamente de las posibilidades de correr un poco la barrera de lo posible, ¿no? Se han plegado, evidentemente, después estudiantes universitarios, qué sé yo, trabajadores, trabajadoras, y todo un mundo que viene después, pero generalmente sub 50. Digo generalmente porque hay excepciones. Pero también, por otro lado, otro signo también bien interesante del estallido social, desde el punto de vista simbólico, es que las banderas que flameaban generalmente no pertenecían a ninguna organización política, sino que se izaba o se levantaba, se movía una bandera chilena acompañada de una bandera mapuche, ¿no? La presencia entonces de dos constantes en estos movimientos que tienen que ver con una cuestión generacional, pero también con una cuestión de vinculación con las primeras naciones, con los pueblos originarios. No sé, ya nos has hablado, digamos, de la relevancia del guaraní, por ejemplo, en Paraguay. Existe también, de algún modo, una identificación del paraguayo común y corriente, digamos, con el pueblo originario, como una manera también de resistir o de proponer una transformación del sistema, es decir, como una cultura antineoliberal, por así sintetizarlo. Es muy interesante tu pregunta y creo, ¿verdad?, que no soy tan competente para contestarla, pero claro que puedo, ¿verdad?, puedo decir algo y yo diría que no, que no. Cuando tú llegas acá a Asunción, en el terminal de buses encuentras mendigando a los indígenas, a niños, a mujeres. Vas en la noche porque yo ahí al principio, ¿verdad?, cuando llegué arrendé una pieza y sales en la noche y encuentras prostitución y drogadicción también en los indígenas. Ahora bien, esos indígenas salen de sus territorios porque fueron mermados y evidentemente ya no pueden vivir como antes ahí y derechamente, ¿verdad?, tienen problemas para alimentarse, para vestirse. Entonces llegan a la ciudad y en la ciudad viven en las plazas. Tanto es así que tú encuentras acá las plazas de Asunción con rejas, las enrejaron para que no se llenaran de indígenas, porque los indígenas ahí tienen que hacer su vida, defecar, comer, ¿verdad? Pedir, porque viven de la mendicidad. eh, También van a encontrar problemas naturales de la mendicidad, como el alcoholismo, la drogadicción, para ayudar un poco a soportar esa vida. Entonces, el indígena no ha tenido, ¿verdad?, la presencia
y esto me llama mucho la atención, ¿verdad? En Chile, específicamente los mapuches, la presencia que han podido tener los mapuches, por ejemplo. Ahí yo también veo muy importantes referentes como la UFRO, ¿ah? Universidades que de alguna forma también tomaron, en este caso, ¿verdad? Como la posta de educarlos, no me gusta la palabra de empoderarlos, pero acá el indígena está arrojado a la mendicidad, está a muy mal traer. En todo Paraguay, tanto es así que tiene que emigrar, ¿verdad?, a la ciudad. Y esto es tan así que este país tiene, si no me equivoco, dos reclamos, por lo menos uno estoy seguro, ¿verdad? Pero creo que son dos o tres de la ONU, que son sanciones, ¿verdad?, que ha puesto la ONU por maltratar a sus indígenas, por quitarle, ¿verdad?, territorio, por, digamos, no proporcionarle los derechos humanos básicos. Entonces hay una institución que se dedica a ellos, pero que nuevamente está permeada por el Partido Colorado y nuevamente, ¿verdad? No sé, se vuelve un robo o se vuelve un voto y etcétera, etcétera. Entonces da mucha pena, da muchísima pena y también impotencia de que no puedes hacer casi nada. Yo el 2018 estuve en una manifestación con mi alumno porque habían matado a una niña indígena en el terminal. Porque a todo esto encuentras también todos los que viven de la pobreza. O sea, ahí está, vas a ver gente que los prostituye, gente que también, no sé, se aprovecha de su mendicidad y le vende droga. Entonces se arma toda una cosa muy fea, muy realmente sórdida. Y al contrario, o sea, no sé si al contrario, pero el sector que fue permeado por el indígena y que es fuerte, aunque también con mucho problema económico, el campesinado. El campesinado hace una marcha histórica como una vez al año, dos veces al año a Asunción, reclamando sus derechos, y por más verdad que estén mal, no están tan mal como el indígena. Además, hay que recordar una cosa también, Martín. Acá uno de los enigmas es por qué la gente habla guaraní. O sea, por qué sobrevivió el idioma. Y tienes que recordar de que acá hubo misiones jesuíticas. Y en las misiones jesuíticas, ¿verdad? Los jesuitas explotaron. Son mis jefes, ¿verdad? Pero ya pasó eso hace mucho tiempo. Explotaron a los indígenas con la hierba. ¿Mm? Con la hierba para tomar mate, el tereré, que después les voy a contar de qué se trata. Entonces los indígenas eran productores dentro de estas reducciones, pero expulsaron a los jesuitas. Y ese indígena aprendió a hablar castellano y ya no podía vivir como indígena ya. Entonces se reconvirtió a campesino, recapturó nuevamente su idioma, pero también hablaba castellano. Entonces esa masa, ¿verdad?, empezó a ser la masa del campesinado y empezó a migrar paulatinamente con estos procesos que pasan, ¿verdad?, en todos los países, digamos, que tenemos una órbita más neoliberal, comienza a migrar a la ciudad y trae su lenguaje. Entonces, por ejemplo, tú vas acá al Mercado 4, que es un mercado importante, ¿verdad? Vas a cualquier lado y escuchas fluido, ¿verdad?, el guaraní, y en toda Asunción en general escuchas el yopará. Y eso, bueno, eso viene a engrosar, ¿verdad?, la tesis de que el indígena o se quedó viviendo como indígena y está en malas condiciones, sin ningún tipo de futuro. O sea, más vale, ¿verdad?, ya que no sé. Yo les digo, puta, no sé, casi, ¿verdad?, implorando a veces a mi alumno, más hubiese valido un exterminio que dejarlo así, como fantasma, ¿verdad? No, no, hay esfuerzos, sí, pero que todavía funcionan muy lento y que vienen, por supuesto, de sectores privados. Pero lo que sí es fuerte es el campesino. Y fíjate que muy hábilmente también han logrado enfrentar al campesino con el indígena por el tema de las tierras. Y el tema de las tierras acá empezó, ¿verdad?, con la dictadura de Stroessner. Se repartió tierra para toda la gente
Acá cualquier persona con dinero tiene una estancia tremenda, ¿verdad?, al interior del país. Y esa tierra, ¿a quién se le quitó? A los indígenas. Claro, me imagino que no ha habido algo así como una reforma agraria, ¿no? No, no hubo. Se luchó mucho por la reforma agraria y creo que en el gobierno de Lugo se impulsó fuertemente la idea, pero finalmente no llegó, ¿verdad?, a objetivarse, sino Además que que más bien quedó en dos o tres cosas. Ujú. Mm. Paraguay también fue escenario de uno de los intentos de genocidio más grandes de América Latina, ¿no? A partir de la Claro. famosa Guerra del Chaco, ¿no? La guerra de la Triple Alianza. La guerra de la Esa fue, Alianza. claro, fue Argentina, Brasil y Uruguay los que se fueron en contra de un Paraguay pujante en ese tiempo y lo devastaron y le hicieron pagar los costos de la guerra. Entonces, en realidad, desde ahí que empezó el problema de las tierras porque penetró Brasil muy fuerte. Y los rapay, como le dicen acá, eh, los rapay, ¿verdad? Ya empezaron a repartir tierra y ahora entraron ellos muy fuerte con la soja. Y la soja de nuevo viene a quitarle la tierra ahora al campesinado. Monocultivo. ¿Entiendes? Mm. Exactamente, agota la tierra. Fíjate una cosa muy, muy loca, ¿verdad? Que les voy a contar. Que como chilenos seguramente ustedes tienen admiración por la cultura brasilera, como yo la tenía cuando era chileno, por la música, por todo. Eh, Cuando yo llegué a Paraguay, fíjate que al año, tal vez un poquito más, comienzo a despreciar enteramente, y acá me tengo que contener, ¿verdad? Los brasileros, brasileros de mierda. Acá los veo absolutamente prepotentes en los centros comerciales. No sé, claro, por supuesto tengo amigos brasileros, tengo alumnos brasileros, brasiguayos le dicen, ¿verdad? Que son mi amigo, o sea, no estoy en contra de las personas, pero nosotros, los chilenos, no tenemos problema con los brasileños porque no tenemos frontera con esos hueones. Ah, Olvídate, tuviéramos frontera, bueno, esos hueones te comen, si ellos están en una etapa de subimperialismo, de acuerdo a su economía. Ellos ya están produciendo en Paraguay, están produciendo en África. Entonces los buenos alargan los tentáculos y con una prepotencia, ¿verdad? Que ya te digo, o sea, entonces yo ahora no sé, hasta el bossa nova, que es una exquisitez, ya he dejado de escuchar. No sé cómo permea la nacionalidad, weón. Es para mí un misterio. Se respira, no sé qué onda, pero yo ya tomé partido, o sea, sí. totalmente. César, hemos tenido una conversación riquísima. Me encantaría seguir conversando un par de horas más, Se nos pero, va el tiempo. pero se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Quiero, para terminar, pedirte que nos orientes un poco cómo investigar sobre el Paraguay. ¿Qué deberíamos leer? ¿Qué medio de comunicación, quizás por internet, podríamos curiosear un poco como para poder dejarnos de tarea la posibilidad de ir generando lazos un poco más constantes, más frecuentes, estar un poquito más atentos a lo que está pasando también por allá? Sí, mira, yo creo que ahí hay libros que son importantes, tanto, ¿verdad? Yo creo que leer un poco de historia, sobre todo que venga desde el Paraguay o desde Argentina. ¿M? Argentina es como yo encuentro que es la capital acá del Cono Sur en cuanto a estudios, ¿verdad? De distintos países. Figuras, por ejemplo, en la historia como Rodríguez de Francia, ¿verdad? De reconstruir un poco la historia también de la Triple Alianza, de la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Chaco posterior que fue con Bolivia. Y respecto de lo otro, yo les recomiendo, ¿verdad? El Ojo del Topo, porque ahí siempre estamos viendo pensadores paraguayos. Hay pensadores que ustedes pueden encontrar en internet, como mi amigo Cristian Andino, que publicó un libro hace poco, ¿verdad? Logos paraguayos, y hace como toda una figura rescatando la cultura y también proponiendo en el terreno político algo que se pueda rescatar por así decirlo, ¿verdad? Justamente de la política que tenían los guaraníes
conceptos como, bueno, se me acaba de olvidar, pero es Gepora, parece, ¿verdad? Se me va el guaraní. También tenemos a Manuel Silvero, que si ustedes pueden anotar por ahí van a encontrar todos sus libros. También está la figura de Meliá, Bartolomeu Meliá, que es un sacerdote jesuita que murió hace poco y que en términos de antropología es fantástico. ¿Mm? Él reconstruye, digamos, toda la cosmovisión de los guaraníes, que no son, no, los guaraníes no son los guaraníes, son un montón, ¿verdad?, de etnias distintas, ¿ah? Que confluyen sí con un lenguaje más o menos común. ¿Mm? Eso básicamente, yo después te puedo mandar más información para que Sería ustedes bueno que pudieras enviar rebobinen un poco. para yo colocarlos en la descripción del sí. video. Exactamente. Así César, le queda como recomendación a todos nosotros. Yo lo único que quiero decirte, César, es agradecerte. Nos has pintado un cuadro, y un cuadro muy interesante entre la anécdota vivencial de un chileno que se va hace 9 años a Paraguay y la vivencia que significa también adoptar ese lugar que te ha tratado bien. Parece ser que estás contento allá, Sí, encima con familia, sí. que mejor. Así que no, agradecerte tu tiempo nada más. Así que si alguna vez vienes, esperamos cautivarte con algunas delicateces de acá, del sur de Chile y de las cosas buenas que hay acá. Sí, sí, no me cabe duda. Vamos a estar por allá. Bueno, no, yo le agradezco muchísimo a ustedes y bueno, me di el lujo de ser completamente honesto, ¿verdad? Y de hablar bien en chileno, ¿no? Sí. Cosa que no hago hace rato. Y bueno, y eso, se nos va el tiempo. Te agradezco mucho, Martín, por la invitación, Rodrigo. Me faltó el feo, ¿no? ¿O es el malo o el bueno? Sí, el ¿Quién no le feo, es? sí, perdiste ¿Ah? está nada, bien, tu no le humor, tú perdiste hiciste nada. muy Nuestros bien, muy bien. auditores probablemente Ellos. están echando de menos a Cristian Tejeda, pero bueno, Cristian Ajá, Tejeda esta vez no pudo participar. Así que nada, le mandamos también un bien. saludo a él. Te quiero agradecer, César, tu buena disposición. Así que seguimos en contacto, mándanos un par de links para dejar con nuestra gente ahí en la descripción de este video. Y nada, pues un abrazo cariñoso para ti, para tu familia y Rodrigo también, nos estamos viendo pronto y muchas gracias. Hasta la próxima emisión del bueno, el malo y el feo. Estas Chao. crónicas de contrabando. Cuídense.